Vamos a ponernos con los datos LIDAR. Es un formato de puntos vectorial que cada vez tiene mayor popularidad y hay más disponibilidad de este tipo de datos desde hace pocos años en adelante. Crece sin parar. Habitualmente se está utilizando como materia prima para la creación de modelos terrestres que sean ajustados. Hay que tener en cuenta que cada punto LIDAR contiene un valor X, un valor Y y un valor Z para representar la superficie correspondiente a un punto. En cuanto a ubicación y también en el Z en cuanto a profundidades eh, o altitud, vaya. Eh, y además de estos tres valores tienen, bueno, pues depende del caso, pues una cantidad de atributos adicionales en donde llevan información. Lo primero que vamos a ver para ir viendo cómo funciona el módulo LIDAR que está que se puede incluir, no está incluido por defecto, es un módulo adicional, pero que necesita de Global Mapper y se incluye dentro de nuestro Global Mapper, el módulo de LIDAR de Blue Marble. Vamos a cargar un workspace, un espacio de trabajo para trabajar con nuestro módulo LIDAR. Aquí en Data tenemos algunos. Vale, hemos cargado una imagen dentro del espacio de trabajo que nos va a servir para ejemplificar. Vamos a añadir dentro de LIDAR import este LIDAR LAZ. Nos aparece las opciones para cargar el LIDAR. Vamos a dejarlo por defecto y lo que va a hacer es crearnos una nube de puntos en donde va a diferenciar por color y por sombra la elevación de los diferentes puntos. Vamos a decirle que OK, decimos que sí y nos lo va cargando. Vemos que nos ha cargado una nube de puntos con diferencia de color según la elevación. Vemos, por ejemplo, en azul esta parte que es más baja, que parece agua, y esta parte en rojo es la más alta. Tenemos aquí la escala a la izquierda. Si utilizamos la herramienta de Feature Info, podemos pinchar donde queramos y nos va a dar la información de este punto terrestre de LIDAR, pues con toda la información que lleva, la localización, el nombre, la descripción de qué tipo de punto es, nos dice que es tierra, la elevación y diferentes atributos más. Si nos vamos a la capa de lidar.laz y botón derecho y vamos a metadatos, vemos también la información que tiene que ver con esta capa, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, tenemos en la pestaña de metadatas donde nos da las localizaciones, la información geoespacial. En esta capa de estadísticas, pues nos proporciona alguna información de la nube de puntos, ¿vale? Pues
por ejemplo, incluyendo cuántos retornos de la luz ha habido del pulso de luz que se envía de láser, ha habido por cada punto, ¿vale? Por ejemplo, aquí se han retornado el 100%, etcétera, etcétera. En la parte de histograma se crea o se carga tenemos esta opción disponible. Vamos a verla si ahora en cuanto acabe. Y nos permite crear un histograma basándonos en alguno de los atributos que tengamos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí ha cogido el de densidad, ¿vale? El valor del atributo que ha cogido para el histograma es el de densidad. Y podemos exportarlo, etcétera, o podemos cambiar por ejemplo, por clase, ¿vale? Le podríamos pedir que esa gráfica, ese histograma, en lugar de por densidad, pues nos lo dé por la clase a la que está asignada. Aquí en este caso son todas del mismo. Bueno, luego tenemos la proyección, que nos muestra los parámetros originales de proyección que están asociadas con esta capa en concreto. Vamos a guardar este espacio de trabajo. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es importar un fichero TXT en el cual nos proporcionan por cada punto los valores de X, Y y Z, ¿vale? Para que lo carguemos sobre estas formas que tenemos ahora mismo. Para hacernos una idea de cómo es estos ficheros, vamos a abrirlo con el Notepad y vemos que es un fichero de texto delimitado por comas que nos trae pues norte y elevación, ¿vale? Ok. Pues nada, vamos a cargarlo con abrir un fichero de texto genérico, le vamos a decir dónde está el fichero y nos va a aparecer esta pantalla de importación. El tipo de importación que vamos a hacer es una nube de puntos LIDAR, ¿de acuerdo? No tenemos ninguna cabecera en el fichero y tengamos que saltar alguna fila ni nada parecido. El orden de las coordenadas es el que tenemos, pues, ¿de acuerdo? X, Istin y las coordenadas de longitud primero, etcétera, ¿vale? Podemos decir que autodetecte o que es coma, tanto da. En esta parte lo único que de verdad es necesario tener incluido es tratar las coordenadas del tercero como valores de la tercera coordenada como valores de elevación, y si no hay dato, ¿de acuerdo? Pues entonces lo hacemos que sea igual a menos mucho para que se note. Bueno, aceptamos. Ok, y nos dice cuál va a ser el tipo de proyección que vamos a hacer. Efectivamente, va a ser de tipo UTM. La zona es la que nos han marcado. No es este tipo de dato, sino que es WGS84. Las unidades las vamos a trabajar en metros, efectivamente, y
aceptamos. Vale, ya tenemos aquí esta capa creada, que es la capa de traída del TXT. Vamos a crear una capa de la cobertura de unas funcionalidades que puede ser en forma de caja o de polígono. Le decimos sobre quién va a trabajar, que en este caso vamos a marcar que lo chequee todo, ok, y aquí me dice, si le digo que sí, ¿vale? Dice, vamos a crear un área con márgenes rectangulares para el área seleccionado o con márgenes de un polígono, ¿vale? Cubriendo la capa de datos válida. Si le digo que sí, crea un área rectangular, y si le digo que no, crea un área polígono. Por tanto, le voy a decir que no, ¿vale? Y se puede trabajar. Aquí me va a decir qué nivel o en qué grado la cobertura que va a hacer ha de ser precisa o ha de ser suave si hay un grado importante de imperfecciones. Si le digo route, es que vamos a ceñirnos a estrictamente a los puntos que tenemos. Vale, le digo que ok y se va a poner a trabajar, va a tardar un poquitín. Bueno, como esto tarda un rato, al final esto es lo que tenemos. Vemos que nos ha creado el área, y si utilizamos la herramienta de información, vemos que nos da información de cada uno de los puntos, ¿de acuerdo? Elevación, clase, etcétera.